Hola, hoy tenemos una clase sobre migración y vamos a ver cómo se relaciona la migración con la globalización y los sistemas regionales. Tengo un torpedo hoy día, sí, porque efectivamente hay veces que divago mucho y para evitar eso vamos a hacerlo siguiendo ciertos pasos. Para que tengamos una idea del contexto, a nivel global se mueven 250 millones de personas. ¿Ya? Todo esto, lo que les voy a contar, esto es pre-pandemia. Se supone, desde mi punto de vista, que no debería cambiar mucho post-pandemia. Eh, los meses nos dirán cómo va a ser el comportamiento de los países desarrollados del norte respecto de sus problemas económicos y cómo lo van a afrontar. Entonces, dependiendo de cómo ellos afronten sus soluciones económicas, va a ser o no el movimiento de población. Va a continuar o no el movimiento de la población porque está asociado, entre otros factores, al desarrollo de los países. Pero eso es un elemento. ¿Ya? Hay más elementos que hay que considerar dentro de la situación de migración internacional. Esto tiene un contexto, ¿eh? Es un contexto definido hacia la migración es un derecho humano. Si tú tienes el derecho de salir de tu país y también de regresar a tu país, pero ahí también está supuestamente, y eso es lo que, al menos en este gobierno que tenemos aquí en Chile, eh, ellos plantean que, claro, existe el derecho a migrar, pero también existe el derecho de los países a restringir el acceso dentro de sus fronteras. Ustedes ya vieron un artículo, uno de los primeros me parece, respecto de las situaciones de frontera, que es el dinamismo que tiene la frontera. Entonces, la frontera es porosa para las personas. Bien, 250 millones de personas se mueven a nivel mundial, 750 millones se mueven dentro de sus países. Uno lo ve todos los días y vamos a dar varios ejemplos al respecto. ¿Por qué se mueve la gente? ¿Por qué, ¿por qué existe este movimiento? Lo segundo que hay que conversar es que esto ha existido siempre, pero nosotros lo vemos con mayor intensidad hoy. Si en 1970 se movían 77 millones y hoy se mueven entre los países y hoy se mueven 250 millones, hay algo nuevo en este escenario. Bueno, esto es la baja en los costos del transporte principalmente y el aumento de las crisis políticas, por otro lado. Asociados a ellos sí hay una serie de fenómenos climáticos, desastres, hambre, sequía, qué sé yo, que vienen justamente para que las personas se muevan de sus lugares de origen. ¿Cuáles son las principales zonas receptoras de migración? A nivel mundial es Estados Unidos, Europa, Rusia y los países del Golfo Pérsico. El primero de ellos es Europa, principalmente. Necesito mi mapa, pero estoy en eso para colocarlo aquí detrásito. Y nosotros tenemos pegado en la cabeza que la migración es del sur hacia el norte, porque nosotros vemos el ejemplo de la migración de América Latina y el Caribe hacia los Estados Unidos. Esa migración tiene un carácter regional. Ahí usted está viendo el ejemplo que dentro de la globalización existe una migración regional. La migración regional dentro de las Américas, que es del sur al norte. Para nosotros eso es bien común. Sin embargo, existen migraciones que son sur-sur, y migraciones norte-norte, y migraciones norte al sur. Quiero explicarlas un poquito lentamente, de manera de que veamos algunos ejemplos asociados. Otro elemento. Se mueven más mujeres que hombres. Más del 50% de los migrantes son mujeres. Existen alrededor de, eso es un punto, existen alrededor de 40 a 60 millones de desplazados ambientales, ¿ya? Por sus situaciones
Esto es asociado al cambio climático. Muchas veces asociámoslo al cambio climático y personas que se mueven producto de esto. Además hay alrededor de 60 millones de refugiados. La condición de refugiado lo vamos a ver un poquito después, en todo el mundo. Bien. ¿Cómo lo vamos a analizar esto? No hay dentro de la globalización aspectos que no se relacionen con los procesos migratorios. El crecimiento de las ciudades hace y requiere, y ya lo habíamos visto un poquito con el ejemplo de Europa, de la necesidad de mano de obra. Entonces, se produce en algunos elementos no solamente la necesidad que tiene el migrante de salir de su país para mejorar sus condiciones de vida, sino que también existe la necesidad de los países receptores de captar población, y eso tiene en las diferentes regiones tiene matices respecto de un lado. Bien, lo primero es que el ejemplo de América Latina es una migración sur-sur. Los países receptores de población en América Latina van a ser Brasil, Argentina y Chile, hasta hace poco. Estaba creciendo Perú en ese aspecto. Y antes había sido Venezuela. En la época de la dictadura, mucho chileno fue a Venezuela. Cuando llega Maduro al poder, eso es una de las razones. Usted tiene razones de que la población migra y sale de su país, es producto de políticas internas, malos gobiernos en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene esa migración? Que es solamente viendo Venezuela, los profesionales o la gente con mayor educación es la que llega más lejos, ¿ya? Y a nivel global, eso es posible de extrapolar. ¿Qué es lo que me importa aquí? Que te tenga claro que los pobres no se mueven. ¿Ya? Tiene que ser mucha la circunstancia que le haga acuciante al pobre la posibilidad de moverse. Porque en general, el pobre no se mueve. ¿Bien? Ahí usted tiene un par de elementos. ¿Cómo nos movemos nosotros en América Latina? En América Latina, ya les mencioné los tres países, el ABCI, el ABC de los países hacia donde se producía la migración, y es de los países vecinos. ¿Ya? Y se produce este movimiento que se llama sur-sur, ¿ya? Porque está dentro del hemisferio nuestro, y a partir de eso se produce la migración. Ahora, regionalmente es el ejemplo Asia-Estados Unidos como el principal receptor de población migrante de América Latina y del Caribe. Este tiene un elemento. Otro elemento corresponde a la migración que existe en Rusia. La antigua Unión Soviética, en su desmembramiento, con la caída justamente del muro de Berlín, la caída del bloque soviético, va a hacer que la población rusa, que ya tiene una tendencia al envejecimiento, necesite de mano de obra. ¿Y dónde la va a encontrar? Primero en los pueblos eslavos, y lo segundo en los países, en las actuales repúblicas musulmanas del sur. Lo tengo anotadito aquí: Azerbaiyán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán. Esos son los países que van a alimentar con mano de obra. Cuando conversemos sobre Rusia en particular, vamos a ver que los pueblos eslavos tienen otras condiciones al hacer el movimiento de los pueblos eslavos hacia Rusia, siendo Rusia un pueblo eslavo.
¿ya? De los países que conforman la CEI. Entonces, ¿cuáles son? Usted tiene ahí ya dos condiciones que hemos estado revisando, que tienen relación con la migración. La migración en América Latina se hace regionalmente por características lingüísticas, culturales, una historia común. ¿Ok? El otro ejemplo que hemos visto de Rusia es eh, contigüidad, son los antiguos países de la Unión Soviética son contiguos a Rusia. Y esa contigüidad hace que sea más fácil el proceso migratorio. Entonces ellos tienen una historia común, los últimos 70 años del sovietismo en este caso, si acaso lo podríamos identificar, que hace que se identifiquen más rápidamente a pesar de que no son pueblos hermanados culturalmente, pero sí que tengan una historia en común. Y la contigüidad, no sé cómo se dice bien la palabra, hace que ellos viajen ellos migren con mayor facilidad hacia Rusia. Entonces la Rusia como receptora de población y los países aledaños como países oferentes en este caso, como países de origen. Ya, y ahí usted ve una migración que tiene otra característica, porque es norte-norte. Dentro del hemisferio ellos se mueven en su propio espacio. Y ahí tiene una nueva región, la antigua Unión Soviética. Por eso que la mayoría de los textos todavía siguen haciendo los análisis regionales a partir de la ex-URSS. Y uno diría, ¿por qué si ya están separados? Bueno, porque aún comparten y van a seguir compartiendo mucho tiempo más características culturales, lingüísticas, historia en común, que se va transmitiendo de generación en generación y va perpetuando esta región. Eso tiene un contexto histórico que también lo vamos a ver cuando veamos Rusia en particular. La tercera región corresponde al sudeste asiático. Estoy tratando de evitar China. Estoy tratando de evitar mencionar a los chinos y a la India. Porque China merece varias clases, merece un curso entero. Pero China merece un tratamiento en especial. La migración que se produce, por ejemplo, a Rusia también es de chinos, ¿no? Los chinos incluso tienen una migración dentro de todo este proceso en donde ya establecimos un par de regiones, tienen una migración que es transversal. ¿Ya? Entonces hay 50 millones de chinos en el mundo fuera de China, para que usted tenga una idea más o menos. ¿Dónde están llegando muy fuertemente en esta migración transversal? A África. ¿Ya? Porque África tiene recursos naturales que los chinos necesitan para la producción de sus manufacturas. Y África necesita justamente infraestructura barata que los chinos son capaces de proveer. Entonces se produce una migración hacia África de chinos hacia África, hacia los países de África por negocios, por trabajo, para extraer recursos minerales, construcción de puertos, construcción de carreteras y una serie de cosas justamente para sacar estos productos. Entonces ahí usted tiene una migración que, no teniendo un carácter regional, sí es posible de adscribir a un proceso migratorio de carácter transversal, porque no es norte, sur, eso es migración transversal. Ya, eso es China aparte. La tercera región, como les comentaba, era el sudeste asiático, dejando de lado otra vez a los chinos y a la India. Y el comportamiento que hay entre esos países es un poquito diverso, entre comillas. Las sociedades más desarrolladas, como Corea del Sur, Japón, Taiwán, Singapur, también son más viejas, es decir, con los procesos de envejecimiento. Por lo tanto, son
receptoras de mano de obra de los países circundantes. Camboya, Malasia, Tailandia, Filipinas. Filipinas es un país que principalmente exporta mano de obra. Voy a utilizar términos aquí que a lo mejor no sean los más adecuados, pero en virtud del tiempo y producto de evitar la divagación voy a ocupar esos términos. Exportan mano de obra, de hecho, su población efectivamente tiene esa condición no de desarraigo, sino que parte del arraigo cultural que significa es el viajar. ¿Dónde más van los migrantes del sudeste asiático? A Australia, a Nueva Zelanda. Y ahí usted ve otro proceso de migración sur-sur. Ya tenemos otras regiones. Europa es que hay tres Europas: la Europa del Norte, la Europa Central, la Europa del Sur. Y cómo se mueven obedece un poquito a un análisis que usted va a ver en el texto de Geografía Regional del Mundo. Ahí aparecen un poco los patrones migratorios o por qué obedecen a qué obedecen estos patrones migratorios. Es un texto simple y lo voy a explicar yo en la próxima clase. Ya deberíamos conversar para el tema del certamen, aunque deberíamos conversar esta semana, el día jueves, mañana no, el día jueves vamos a conversar sobre ese tema. Bien, hay dos elementos que es necesario de revisar, que son las nomenclaturas que tienen los migrantes. La primera nomenclatura, y usted que conoce y lo escucha recurrentemente, es el de refugiado. Esta nominalidad, esta acepción nominal que se le hace a una persona que transita, corresponde a un invento en Ginebra, 1951. Bueno, el sentido que tenía, esto es en plena Guerra Fría, el sentido que tenía el refugiado era de otorgarle a todos los disidentes soviéticos que se estaban pasando al bando de Estados Unidos y de Europa en general, de Occidente, se les otorgaba una concepción, una definición jurídica, el refugiado. ¿Ya? Y esto se va a ir extendiendo a todos los países del bloque soviético. Entonces todas aquellas personas que quieren desertar del bloque soviético se les denomina refugiados. Ahora, esto es 1951, la Guerra Fría, qué sé yo, y se va a ir ampliando hasta 2016 a través de diferentes artículos. Se va a ir reformando esta nomenclatura justamente para ir dándole otra connotación al refugiado. Estas son políticos principalmente, sociales. Lo que pasa es que tome en consideración un ejemplo. Hoy en Rusia los homosexuales no son sí son legales su existencia, pero no tienen los mismos derechos que todas las personas tienen en Rusia. ¿Ya? Entonces hay una proporción importante de ellos que consideran que por qué se van a quedar en un país que no los trata como ciudadanos sujetos de derecho, iguales ante la ley. Entonces ellos migran. Esa situación permitiría justamente darle la categoría de refugiado. Existen países musulmanes que por el trato que le dan a la mujer, muy vejatorio, muy subordinado a un sistema patriarcal,
existen mujeres que, producto de esa condición social, también se les podría, si ellas emigraran, también se les podría catalogar como refugiados. Entonces ahí usted ve que la amplitud del concepto es una concepción jurídica, ¿sí? No lo voy a mencionar aquí porque ahí tendríamos que entrar sobre el tema de los derechos humanos y ahí ya se pone más larga la cosa. Yo creo que a lo mejor lo podemos conversar en clase o puedo hacer un video cortito al respecto. Ya, ese es un elemento, el tema de refugiado. No existe la categoría de refugiado ambiental, es decir, personas que por razones ambientales deban abandonar su lugar de origen, ya sea por una sequía, por un desastre ambiental. eh, bueno, la sequía ya es un desastre ambiental. La pandemia, por ejemplo, que hay tanta gente enferma que para evitar el contagio, ¿ya? Ese tipo de condiciones. El hambre, generalmente después de una sequía, esto pasó en Siria, la sequía, el hambre y luego el conflicto. Y entre todo ese lapso, gente migrando. Entonces, existe el migrante ambiental, pero no tiene, no tiene en este caso una condición jurídica a la cual nosotros poder apelar, ¿ya? No existe la categoría de refugiado ambiental. Bueno, y existe una amplia proporción de personas que no tienen patria. Otras personas que están sin papeles en los países en los países de destino. ¿Ya? Y a ellas se apela generalmente las derechas, ¿no? Apelan generalmente para hacer estas campañas políticas, le vamos a poner ese tema. Usted lo vio en el documental sobre Europa, cómo ve la derecha europea al migrante. Ya, pero dejémoslo hasta aquí, veamos cuáles son un poquito las perspectivas a futuro, porque hay el sentido de la migración. En Chile tiene una política que no es política, ¿ya? Nosotros teníamos en Chile el sentido que daba la doctrina de seguridad nacional. Entonces, por lo tanto, cada persona que ingresaba al país ya era sospechosa. De hecho, hoy el migrante tiene que informar cada vez que se cambia eh, de lugar de vivienda. ¿Y sabes dónde tiene que decirlo? Ahí tiene que ir a investigaciones. ¿Ya? Entonces, el sentido que se le da al migrante internacional en Chile es de un posible enemigo. ¿Ya? Esto viene de Pinocho. Esa es su doctrina. Veía comunistas por todos lados. Entonces, bueno, y también producto de sus acciones, ¿eh? Cuando tú eres malo, en general ves cosas malas por todos lados. Entonces, y eso ha sido palmario en el tiempo, ¿eh? Y no ha ido cambiando. Este presidente no ha cambiado la doctrina, sigue teniéndola, sin embargo, hizo algunos ajustes al respecto. ¿Ya? Eso es, no es una política, tengan cuidado con eso, porque aunque diga que existe una política nacional de migración, no la hay. ¿Y qué características tiene? De restringir, y eso es común, ¿no? Si antes éramos muy pródigos en los países en general de entregar la categoría de refugiados para que vinieran migrantes, para que el migrante estuviera tranquilo y seguro, legalmente hablando, hoy ya no es así. Hoy ya no es así y existen una serie de restricciones al respecto en todo nivel y en todo ámbito y muy fuertes en los países del norte. ¿Ya? Bueno, es cosa que vean las noticias, nomás la cantidad de muros que tienen en Europa, que eso lo vieron, o no sé si lo han visto, pero... Ah, sí, lo vieron en un documental. Y todas las restricciones que este hombre Trump hace para restringir la migración. Y convierte al migrante en el otro. ¿Ya? Y esto es
una mirada antropológica en el otro diferente, con características diferentes, con cultura diferente, pero que ese otro ya viene cargado con un sentimiento negativo. Entonces, eso hace que no que sea posible de elaborar políticas y de generar una política, un discurso en defensa del nosotros, ¿sabes? Que porque nos ataca el otro. Y eso ha permeado, nosotros lo escuchábamos aquí frecuentemente durante la campaña de la última elección, lo escuchábamos antes también con el gobierno de la Bachelet, cuando venían llegando muchos haitianos, y que por su color, por su condición racial, qué sé yo, nosotros lo veíamos a un otro diferente al cual nosotros no. Pero eso también es una respuesta biológica y es una respuesta social que tiene, entre otros elementos, una característica educacional. Hay un autor que dijo hace mucho tiempo atrás que el principal problema que teníamos los chilenos era que habíamos muchos chilenos. ¿Por qué? Porque la migración es una válvula de escape que tienen para regular, que tienen los gobiernos en general para regular el mercado del trabajo. Uno podrá hablar mal de los migrantes hoy, pero cuando yo sea viejo, no lo hago en todo caso, cuando yo sea viejo van a ser ellos los que van a estar, de hecho ya los hay, uno no es consciente de la cantidad de migrantes que están en los servicios públicos atendiendo a tus papás, a tus abuelos, a un amigo, a los papás de un amigo, qué sé yo, que está hoy enfermo o con coronavirus. Va a ser probablemente un migrante que me cuide a mí en mi vejez. Va a ser hijos de migrantes a los que tú les hagas clases como profesor y que hoy salvan colegios de cerrar. Entonces, hay hartos temas ahí que conversar. Bien, para cortar, veamos algunas perspectivas. Para 2040 vamos a tener 9.000 millones de habitantes. El 57% de ellos va a vivir en Asia. Para 2025 van a haber al menos unas 29 países, unas 29 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Y más de 3 megalópolis a nivel mundial. Dejemos esto aquí y lo conversamos mañana con mayor detenimiento, pero estos son los elementos esenciales que quería conversar con ustedes.